Buenas tardes. Como de costumbre, ya estamos de vuelta aquí para seguir platicando sobre productividad, que es el tema del canal. Así se llama el canal, productividad. Vamos otra vez a repasar, porque es necesario que todos los tópicos y los temas de los que hemos hablado se reafirmen en una forma natural, o sea, poco a poco, para asimilarlos. También quería yo hacer algunas aclaraciones importantes, que es que el hecho de mencionar a la escuela de Cenetti, pues no es otra razón más que el recordar que esa escuela estuvo, y no vamos a menospreciar, ni a criticar, ni a minimizar la educación tanto privada como pública en la actualidad, porque sería absurdo, inclusive cuando ya han pasado tantos años y hay actualizaciones muy modernas, las cuales pues nos llevan a también actualizarnos a nosotros mismos, aunque hayamos pertenecido a una escuela que fue vanguardista de la educación en México, la educación técnica. Y hablando de las cuestiones de técnica, vamos a recordar lo que William James, el filósofo norteamericano del pragmatismo, nos comenta. Y al comentarnos, nos damos cuenta, percibimos de inmediato de que la técnica es la actualización del estudio de la verdad. Para William James era que si el conocimiento no es útil, no es conocimiento. Ahora, a estas alturas, agregamos que si la información no es útil, también no es información. Por eso es tan importante que la técnica lleve o conlleve que el conocimiento, cuando es útil, se llama técnica. Ahora se llama técnica llevar el conocimiento a la práctica, hacerlo práctico. Y el conjunto de técnicas metodológicamente agrupadas, desarrolladas, nos permite el darnos idea de toda la importancia que le he comentado al público, a nuestro público, a nuestros usuarios, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, es la cuna de todas las ciencias. Se puede decir que de ahí se nutrieron de la filosofía, y una por una, cuando alcanzaron la edad madura, se fueron despegando de la madre de ellas, que es la filosofía. Así que, en este caso, William James
cuando habla de el conocimiento, es importante entender que hay conocimiento psicológico, o sean vivencias, experiencias, pero el conocimiento no puede ser limitado a la ahora y al aquí, tiene que ser un conocimiento universal que se aplique a todo el mundo, a todas las sociedades, en lo individual, en lo colectivo, en lo organizacional, en todo lo institucional. Y eso también darnos una idea de que sin cuestiones lógicas no puede haber conocimiento. El conocimiento es un esfuerzo por entender cuál es la verdad de ese concepto que lo diferenciamos ahora de la educación y que tiene que ver directamente con el desarrollo de la energía. La energía y la materia son lo mismo, es energía de alguna forma solidificada, consolidada, y toda esa energía la estudiamos, y cuando la estudiamos, pues aparecen todas las ciencias, todas las ciencias, tanto exactas como sociales, todas vienen de ese manantial de conocimientos que se fueron dando a través del tiempo, y cuando ya no es posible también tener un número importante, grande de ciencias, aparece la ciencia administrativa, aunque hoy en estos días ahora se le llame administración a secas simplemente. Es una ciencia que nos permite el planear, el organizar y el controlar todo lo que después se convierte en cultura. Esa cultura que abarca la ciencia, el arte, la arquitectura, la política, la tecnología, que es la técnica organizada, y todas las demás ciencias, todas absolutamente, se tienen que organizar, se tienen que planear y se tienen que controlar para poder hacerlo de una forma rigurosa. Cualquier ciencia cualquier conocimiento que no tenga la exactitud y tenga lo exigente, lo que se requiere para que el conocimiento sea tal, pues cualquiera podría tener conocimiento. Por ejemplo, si a alguna persona le preguntamos qué es una esquina, pues de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, nos podría decir, pues una esquina es la esquina de un campo de fútbol, es una esquina. Y tendría razón, nos estaría contestando de acuerdo a sus conocimientos.
nos estaría contestando de acuerdo a su experiencia. Pero en este caso no se trata ni de experiencia, ni tampoco de cuestiones particulares, sino se trata de que el conocimiento sea universal para que se aplique en todos los tiempos y en todos los lugares. Si a otra persona con otro tipo de información y de conocimiento le preguntamos qué es un, un ángulo, nos diría, pues es la abertura entre dos rectas que se unen en uno de sus extremos y que se miden en radianes. Y nos estaría contestando con una información lógica que sería el llevar el conocimiento a nivel universal. Así que este conocimiento del que estamos hablando, que es único, es el que nos permite el crecer como individuos, como personas, y anteponer a los conocimientos, como ya lo hemos expresado también en otras ocasiones, ser personas educadas, porque las personas educadas pueden o no tener conocimientos, pero son educados. Hay pueblos, por ejemplo, de naturales, se puede decir semisalvajes, que sus costumbres son muy diferentes a las de nosotros, por eso les llamamos medio salvajes, pero tienen tal moral, su comportamiento es tal que no los podemos catalogar más que sabios. Son personas que no permiten la inmoralidad, ni permiten la falta de ética. Y nuestro país y otros países está lleno de ese tipo de sociedades que aparentemente se ven muy retrasados, pero el retraso se trata en el retraso de sus conocimientos, de los cuales la cuestión lógica es lo más importante, porque tener conocimientos en base a la lógica es exactamente decir que son universales. Pasando a otro término que William James nos lleva de la mano para decirnos que el conjunto de técnicas, metodológicamente hablando, o sea, llevadas por medio de un método, metodológicamente hablando, es la tecnología. La tecnología es el conjunto de conocimientos que va formando la cultura. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de arte, si estamos hablando de arte dentro de lo que es la pintura, pues necesitamos tener los conocimientos para hacer los pinceles más adecuados, los lienzos mejor preparados, la calidad de los colores, la iluminación que se requiere para poder hacer y expresar las pinturas. Así también, si nos vamos a la arquitectura, pues nos damos cuenta de que se requiere el conocimiento del espacio. En este caso, el espacio es el espacio euclidiano, el espacio
que se conoce como plano, porque también hay otro espacio que es esférico y hay otro espacio que es geodésico. Y nos damos cuenta que el espacio euclidiano, cuando se hace un triángulo, el interior de la suma de los ángulos interiores nos da 180 grados. Y en el espacio esférico nos da más de 180 grados. Ya no nos da la suma de esos grados. Y si nos vamos al espacio geodésico, es al revés, nos da menos de 180 grados. Entonces, depende de qué espacio estemos nosotros llevando a la práctica. Por eso en el espacio de la arquitectura como la conocemos, pues es el espacio euclidiano, el ángulo recto. Cualquier ayudante de un maestro albañil, cualquiera de sus ayudantes que de alguna forma les llamamos como si fueran seres que no tuvieran conocimientos prácticos, inmediatamente un ayudante de un albañil hace una plomada para ver lo que es la planicidad que hay en los diferentes espacios de la superficie. Así también nivela el piso con una manguera, la llena de agua y la separa, la va separando y va viendo que tenga el mismo nivel de agua desde un extremo hasta el otro, para ir formando también lo plano. Y así que una persona que no tiene conocimientos, pero que tiene práctica, equivale también a poder aumentar de alguna forma los conocimientos y no es necesario llevar un nivel con toda la extensión de la palabra que tenga su gota de aire dentro de un líquido para que entre los dos extremos, en el centro, nos dé lo que es nivelar. También no necesita tener un instrumento muy sofisticado para hacer la plomada con un objeto pesado y una cuerda suficientemente fuerte para poder soportar el peso del objeto pesado. Se puede hacer la verticalidad y así se ve que también hay conocimiento sin que intervenga estrictamente la lógica. Estamos llenos de ese tipo de
de conocimiento, y a eso le llamamos experiencias o vivencias. Experiencias porque solamente las llevamos a cabo algunas veces, y vivencias porque las vivimos, las vemos, que funcionan. Pero cuando se trata de ser riguroso con el conocimiento, se tiene que aplicar la lógica. Y la lógica no es otra cosa más que hacer muchas verificaciones para hacerlo lógico, muchas verificaciones para demostrar que se puede aplicar el conocimiento, ya sea en el polo norte, en el polo sur, en el Ecuador, en cualquier sitio se puede medir y se puede hacer lo que conocemos como arquitectura. Ya la estética y las formas de manejar el espacio, pues eso es realmente lo que estudian los arquitectos, los profesionales del espacio, y también lo tienen que ver con el tiempo para ver exactamente bien la iluminación, de dónde viene la iluminación, para que las casas estén iluminadas en la mañana y en la tarde, vayan con el movimiento de la tierra, vayan cambiando hasta llegar a la sombra y oscurecerse. Y eso también es un estudio formal de la lógica. Formal porque forma. Así que no podemos menospreciar tampoco a los trabajadores de la industria de la construcción y minimizarlos, porque son los que realmente ponen los cimientos de lo que va a ser la verticalidad y la planicidad del terreno. Así también muchas de las actividades que hacemos, las hacemos prácticas y funcionan perfectamente, pero están limitadas por el ahora y el aquí. No es lo mismo levantar una plantilla en un espacio que sea lodoso o que tenga movimientos por el mismo movimiento de la gravedad de la Tierra. Y ahí entra todo lo que es cálculo de la estructura, cómo se mueve, qué ángulos tiene, cómo se contrarrestan, etcétera, etcétera. Solamente era para hacer esa aclaración, como la estoy haciendo también con la aclaración del conocimiento de las organizaciones actuales, modernas, que por nostalgia vemos que nuestra escuela fue vanguardia dentro de los conocimientos. A propósito,
en Ceneti se nos enseñaba filosofía, se nos enseñaba ciencia, se nos enseñaba la técnica, se nos enseñaban todos esos atributos de la mente en los cuales desarrollábamos todas nuestras habilidades y capacidades para poder llevar a cabo en realidad cosas complicadas. Podíamos hacer máquinas. A ese nivel estaba esa institución. Por eso es de nostalgia y de reconocer que fue una escuela vanguardista dentro de todo lo que es el conocimiento. Así que si el conocimiento no es útil, no es conocimiento. Si la información no es útil, no es información. Vamos también a, de alguna forma, aclarar que en las cuestiones más elementales, prácticas de la familia, donde la que lleva la batuta es la jefa de la familia, es la madre. Nos damos cuenta que es muy eficiente cómo trabaja, cómo labora en las cuestiones más elementales. Y les voy a poner un ejemplo. Si tienen que hacer el jitomate para poder hacer nuestros guisados, nuestras sopas y todo lo que tiene que ver con el agregar jitomate molido, lo que hacen muchas de ellas es comprar jitomates que no sean tan caros, o sea, que estén casi a punto de madurar, que estén a punto de perder sus cualidades normales, sino al contrario, que ya estén muy maduros, los compran a menor precio, los hierven, los licúan, los guardan en el refrigerador y los van dosificando en cada uno de los guisados o de las sopas que se hacen, con el mismo efecto como si estuvieran en forma madura, duros, que todavía se pueden llevar a la casa y tenerlos un tiempo antes de utilizarlos. Y esa es una práctica del conocimiento, es una práctica que se puede catalogar de eficiente, porque está ahorrando dinero al hacer ese proceso de comprarlos baratos, de hervirlos, de licuarlos y de guardarlos en el refrigerador para después usarlos. Así que no vamos a menospreciar lo que estos
conocimientos los podemos llevar a la práctica, pero no son universales. Eso que quede claro, solamente hay conocimiento cuando es universal. Y eso también lo tenemos que aceptar, porque no podría haber un crecimiento de la ciencia sin esa rigurosidad de poder hacer el conocimiento universal y llevarlo a la práctica en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso fue lo que nos enseñó William James. Por eso lo recordamos, aunque no fue un maestro de la tecnología, terminó siendo el padre de la tecnología, porque fue el que en su momento hizo esa máxima. Y el pragmatismo son dos raíces griegas: pragma, que significa acción, y pragmatismo, la organización de la utilidad en el conocimiento. Así que no vamos a menospreciar todo eso, como también estoy dando una explicación lo más sano posible, por aclarar que ahora nuestras casas de estudio, ya sean privadas o públicas, claro que tienen todos los elementos para llevar a cabo lo que es la eficiencia y la productividad. En este caso, que estamos estudiando, que estamos visualizando, que estamos tratando de llevar a la práctica, es querer que tengamos una mística de ser productivos y de ser eficientes, o sea, hacerlo rápido y sin desperdicio. Y eso se puede lograr con la mística que se aprende en el hogar y se lleva inclusive a las corporaciones grandes para que sea provechoso el no tener esos gastos cuando el desperdicio se hace muy grande. Les voy a poner un ejemplo muy claro, muy simple también, aunque ahorita estamos hablando con mucha simpleza, también tiene su complicación, su complejidad, el llevar a la práctica el conocimiento. Vamos a suponer que el tiempo que se maneja en un turno es de 7:30 horas y media hora para comer. ¿Y cuánto utilizamos de ello? Y si, por ejemplo, de las 8 horas utilizamos la mitad, pues es el 0.5%, el 50%, o en proporción la mitad. Y si en el manejo de los materiales desperdiciamos también, por ejemplo, un 20% y solo aprovechamos el 80%, esa merma del 20%
se va a multiplicar por el 50% del tiempo, y entonces se va reduciendo la eficiencia. Y si aún más en el espacio tenemos desperdicio, que es una capacidad instalada, es una capacidad suficiente para poder hacer las labores, y estamos desperdiciando un 20%, entonces es, en términos aritméticos, sería 0.5 por 0.8 y por 0.8, y nos daría una fracción muy baja, nos daría muy por abajo de la mitad de los recursos aprovechados. Pues así, sin querer exagerar, en ese nivel estamos laborando en muchas compañías organizadas, en muchas compañías grandes, donde si se mide realmente el desperdicio como es, nos damos cuenta que la productividad baja en esa proporción, porque tenemos que multiplicar ese porcentaje total por el manejo de la energía, y la energía también se ve afectada muy baja, pero no nos damos realmente cuenta. Por eso hablo de mística. No nos damos cuenta de que estamos participando en desperdiciar, en no poner atención, en no poner nuestra actitud para poder conservar y utilizar las cosas lo más eficiente posible. Esto también lleva a poder separar lo que es los recursos naturales, porque los recursos naturales no se pueden modificar. Los recursos como el espacio no se puede desaparecer, no se puede un espacio llevarse de un lado a otro. Así también el tiempo lo consumimos y ya no lo podemos rescatar. El tiempo como si se evaporara. Entonces, ahí es donde se tiene que actuar con conocimiento. Ya no es la educación. La educación ya la conocemos, que se trata de ser una persona honesta, que es un valor de la moral. Todos los valores positivos son para la moral, alimentan la moral, porque nos vamos al lado de lo positivo, y cuando nos vamos al lado de lo negativo es por miedo a todo, y lo otro es para valorar. Valoramos absolutamente todo. Por ejemplo, el valor de la gratitud tiene también su opuesto. El valor de la integridad también tiene su opuesto. El valor de la honestidad tiene su opuesto.
el valor de la honradez tiene su opuesto. El valor de las cuestiones espirituales tienen su opuesto, como la misericordia. La misericordia, por ejemplo, su valor negativo es el golpear, como si fuera muy fácil el golpear a alguien que lo que quiere y lo que necesita no se le da. Y por misericordia se le tiene que ayudar, se le tiene que dar. Es como un escarnio. O sea, el opuesto, el polo opuesto de la misericordia es el escarnio. O sea, todavía que ellos necesitan, se les ofrece el lado negativo, como la compasión. La compasión es entender a los demás, ponernos en sus zapatos, para darnos cuenta realmente de lo difícil que en algunos momentos y situaciones se tiene y no hay compasión. Todo eso que son valores positivos, que son valores que van directamente a la moral, nos hacen gente educada, nos hacen gente que comprendemos que existen los dos polos y por alguna razón, por lo que sea, a veces caemos en los extremos negativos y no hay cuestión más humana que el ayudar, que, por ejemplo, cuando hay que perdonar, el lado positivo es perdonar y el lado negativo es la venganza. Y en lugar de ayudar, nos vengamos. Así que toda esa forma de ser una persona moral, ya lo repetimos muchísimas veces, es personal, es de voluntad, tiene nombre y tiene apellido. Es aquella persona que tiene un nombre y que tiene un apellido, eso es moral. Ya también vimos lo que tiene que ver con la ética, que es un estudio filosófico, porque es filosófico el estudio de la ética, perdón, de la moral, para llevarlo a cabo como ética. Y se va poniendo toda la organización para que se cumplan las responsabilidades y termina por ser una ética profesional. Ahí la ética también puede ser personal, pero generalmente es profesional. Cuando nosotros ofrecemos algún objeto, algún servicio a cambio de un pago de un dinero que se da, y no podemos engañar, no podemos mentir, porque sabemos que estamos siendo poco éticos. Bueno, regresando al tema de estar dando algunas satisfacciones de, por ejemplo, la educación de CENETI
no necesariamente puede ser que haya sido la mejor de las mejores, porque a través del tiempo se van modificando las técnicas. Todo lo que se hace es ir incrementando la eficiencia en la técnica. Así que la técnica es llevar el conocimiento a la práctica, pero, vamos a poner un pero grandotote, pero sin desperdiciar. Eso es técnica. Podemos decir que sabemos pintar, como se dice comúnmente, de brocha gorda, que sabemos pintar, y la verdad que no es cierto. Creemos que pintar pues es agarrar una superficie, una pared y pintarla, pero no es así. Se tienen que tener los conocimientos para ver que primero se le dé una limpieza, se ponga un material que no permita que absorba la humedad, y después se pone la pintura. Pero esos son conocimientos que se van desarrollando y tienen, pues sin exagerar, miles de años. Sin embargo, a cualquiera que le dice que sabe pintar, pues dice que sí. O si sabe esto, también dice que sí. O si sabe lo otro, pero no es lo mismo el llevar el conocimiento a la práctica sin desperdiciar. Porque en el ejemplo que estamos viendo de la pintura, pues lo que se va a desperdiciar es la pintura, lo más importante. Todo lo otro de preparar la superficie antes de pintarla también lleva un costo, pero es un costo que relativamente es en un porcentaje muy bajo respecto a lo que cuesta la pintura. Y así podemos poner también muchos ejemplos para que, de acuerdo a los principios que nos enseñó William James, se lleven a cabo en las universidades. La técnica es la misma: llevar el conocimiento a la práctica sin desperdiciar. Llevar los conocimientos a la práctica sin desperdiciar. Porque todos los que somos amateurs en cualquiera de los oficios o profesiones que supuestamente podemos hacer, pues desperdiciamos porque no sabemos exactamente lo que es la técnica. Y viene del conocimiento. El conocimiento, si no es útil, no es conocimiento, y lo útil tiene que ver con el dinero. Aunque no queramos, tiene que ver con el dinero, porque se ahorra o se desperdicia dinero. Así que, haciendo esa aclaración, porque sí tengo la inquietud de que se vaya a confundir, de que estamos comentando de que las actuales universidades enormes y los institutos tecnológicos enormes también no conocen de técnica. Eso sería absurdo. Lo que estamos tratando de comentar y de llevar a cabo es que tengamos esa mística de
si no conocemos, conocer, si no estamos educados, educarnos, porque también los valores requieren de una educación académica, inclusive. Son sentimientos intelectualizados. Todos los valores son sentimientos intelectualizados. Nos afectan. Por ejemplo, cuando sabemos que actuamos mal, nos sentimos con tensión. Todas las enfermedades actuales tienen que ver mucho con la cuestión mental. Ya no es la cuestión simple y sencillamente del cuerpo en general, sino del cerebro, y nos presionamos y le llamamos de muchas formas a esa depresión que tenemos, que nos va minando el cuerpo. Así que también los valores, todos, tienen esa facultad de hacernos sentir bien, en bienestar. El bienestar es lo más importante, de estar bien. Separada la palabra bienestar, es estar bien, estar bien con uno mismo. Por eso estoy aclarando de que no es el criticar a las grandes universidades que hay y confundirlos a ustedes en que ahí no se aplican los conocimientos técnicos y la tecnología. Sería lo más absurdo y ridículo de mi parte el querer expresar tal situación. En la civilización nos damos cuenta que somos gente civilizada porque nos agrupamos en sociedades y nos ponemos una conducta que termina en la justicia, pero es una conducta la cual tenemos que llevar a cabo en sociedad. Por eso la diferenciamos de la cultura, porque la cultura es la generación de recursos de todo tipo. Por ejemplo, el petróleo, que hace bastante tiempo, yo creo que será unos alrededor de 200 años que se descubren sus propiedades, pues estaba inerte el petróleo, no tenía utilidad, y se le fue dando con el conocimiento, con la práctica, con la experiencia, se le fueron dando todos los atributos que ahora tiene. Y eso nos lleva a darnos cuenta también que la experiencia en la técnica nos va haciendo más aptos para no desperdiciar. Así que no voy a volver a repetir lo que estoy aclarando de las universidades actuales, de los institutos de tecnología actuales, los que estoy seguro que manejan la técnica también,
manejan la tecnología perfectamente y cada vez la acrecentan más. Todo lo que hablamos, lo que estamos comentando, también sirve para ayudarnos a comprender que tenemos que cambiar la mística, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio porque también en la distribución de los recursos, cuando ya están en forma útil, la distribución no es igual. No tenemos esa capacidad de entender que la ética profesional nos permite actuar en libertad, con igualdad, y será nuestra capacidad personal la que nos saque de la miseria, de la carestía, de lo que los pueblos, aún en este siglo XXI, todavía sufren. Y sufren porque no se les permite llevar a cabo una distribución más cuidadosa, más adecuada. No nos vamos a meter, como ya lo he comentado, en política. Serán nuestros representantes del gobierno, de los que deciden cómo se hace esa distribución y cómo se lleva a cabo el mejoramiento de las condiciones en las que vive la gente, sino que le vamos a dar el realce a la productividad. Ahí se lo vamos a dar el realce para coadyuvar a que la producción no represente costos tan elevados, que la eficiencia represente lo mínimo en desperdicio, y así sabemos que multiplicando un porcentaje que ya vimos que cómo se va reduciendo al multiplicarlo, porque para comprobarlo lo podemos comprobar por lógica muy fácilmente. Si lo utilizable se usa completamente, pues uno da la unidad, porque todo lo utilizable se aprovechó. Entonces es algo igual de una división entre lo que se utiliza contra lo que es disponible. Entonces, si lo disponible es igual a lo utilizable, esa división da 1, porque es lo mismo. Y ya también en el tiempo, en el espacio y en la materia, si todos son 1, es la comprobación de que 1 por 1 por 1 por 1 es 1, es el 100%. Entonces, cuando hay una merma, se tiene que multiplicar la fracción de esa merma por la otra fracción de la siguiente merma, por la otra fracción de la siguiente otra merma, y la última de las mermas más abajo de las que están participando es todavía más abajo. O sea, es en menor proporción al multiplicar fracciones.
y nos permitimos el criticar todo ese desperdicio que se da en todos los lugares y en todas las situaciones y en todos los procesos y en todos lados, para cambiar a una mística que nos permita el cuidar los recursos, porque vamos a volver a repetir que así como vemos los objetos en general, que son ideas materializadas, son ideas que vienen de la mente y que se materializan. Todas son ideas, solamente que materializadas. Esa es la creatividad. También ya comentamos de que en realidad la cuna de lo que es el aprovechamiento de la energía es la imaginación. Se puede uno imaginar todo. Se antepone la imaginación a la creatividad, porque la creatividad ya es llevar a la práctica el hecho de materializar la energía. Pero la imaginación es una facultad mental que no tiene comparación con nada. Nos podemos imaginar cualquier cosa y la podemos llevar a la práctica con la creatividad. Y después de la creatividad nos damos cuenta de que esa esa energía materializada es dinero. Entonces, si volteamos a nuestro alrededor y vemos todo lo que está, nos damos cuenta de que todo fue creado por la creatividad de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de poder utilizar la energía de forma útil. Y son ideas, y se dice muy fácil, ¿no? Con mucha tranquilidad, pues son ideas. Pero lo único que realmente es real son las ideas, porque todo lo demás se destruye, menos las ideas. Así como en los valores, todo se destruye menos los valores. Los valores permanecen. Así también en las ideas, las ideas quedan, aunque lo demás se puede destruir. No necesariamente se tiene que destruir, se puede destruir, pero las ideas permanecen. Y damos un brinco en la forma de entender la vida, y es que así como las ideas son la energía materializada, la materializamos de forma útil. También aquí, así como los conocimientos no son conocimientos, sino son útiles, sin desperdiciar en la cuestión de las ideas, tienen que ser útiles para el servicio humano. Todo lo que hacemos es para el servicio humano, para mejorar la calidad de vida. Y damos ese salto que les comento, y inclusive creemos que eso es muy complicado de entenderlo, pero es dinero. Es dinero, la energía es dinero.
nosotros podemos hacer una adecuación muy simple de lo que es la energía y cómo se forma, y decimos que masa por aceleración es fuerza, fuerza por distancia es trabajo, trabajo sobre tiempo es potencia, potencia por tiempo es energía, que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque esa energía también es trabajo. Si nos damos cuenta de las unidades, es trabajo. Y si la energía la multiplicamos por el tiempo, es acción, son unidades de acción. Así que tenemos unidades de fuerza, unidades de trabajo, unidades de potencia, unidades de energía y unidades de acción. Y esa escalera, esa forma de ir subiendo, 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 hasta llegar al punto en el cual la acción nos hace ver que todo lo que nos rodea, todo absolutamente, se convierte en dinero. Es dinero, aunque sea desperdicio de procesos, es dinero. Solamente el tiempo, igual que el calor, se disipa, se va, pero también es energía. El calor es energía. Y lo vemos porque si nosotros tenemos un proceso en el cual estamos utilizando una serie de insumos energéticos, cuando hay calor, por la fricción o por lo que sea, se disipa y ya la energía se minimiza, se tiene una merma en la energía. Entonces, sí es importante el que esa mística de forma de pensar, cuidemos las cosas, cuidemos que todo lo que nos rodea es dinero, que todo lo que nos rodea son ideas materializadas, que cuando estamos destruyendo algo, estamos destruyendo las ideas, estamos tirando el dinero al drenaje o lo estamos quemando los billetes. Esa mística la tienen muchos pueblos que han padecido guerras que los han a punto de exterminar y se han levantado solamente con la productividad. Así se han levantado los pueblos que han sido devastados por guerras sangrientas, solamente con la productividad y la eficiencia, por supuesto. Son inseparables. Una de la otra no se entienden. Se tienen que tomar juntas, multiplicarlas para decir que es productividad. Productividad también es la producción sobre el tiempo, como el trabajo es sobre el tiempo, por eso la potencia se iguala a la producción. La potencia. Cuando hablamos en física de la potencia, podemos también hablar de la productividad, nada más que en la productividad pues ya entra el factor humano, donde los valores, la moral y la ética
afectan de una forma grave lo que es la productividad. Por eso tenemos también muchos estudios de las ciencias sociales, de todas las ciencias sociales, para poder dictaminar y determinar nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar. Es tan sencillo y tan elemental que al tiempo nos daremos idea de que estamos diciendo la verdad, de que si desperdiciamos, lo que desperdiciamos son las ideas. Si desperdiciamos, lo que desperdiciamos es la energía. Si desperdiciamos, lo que desperdiciamos es el dinero. Porque el dinero es energía, es un intercambio. Aquí tendríamos que hablar sobre la capacidad de la fe, que es un valor. La fe es lo que espera uno que se lleve a cabo. Así el dinero representa esa fe de que se va a cumplir con lo prometido. Nosotros podemos pagar para que se repare una maquinaria muy sofisticada electrónicamente hablando y con toda la extensión de la palabra de compleja, y con dinero se repara, porque es un intercambio de energía, de los conocimientos de las personas para resolver por medio de la transmisión, transformación de la energía. Así que el dinero, aunque está respaldado, sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, está respaldado por el armamentismo, por los cañones que están dirigidos para aquellos que no cumplen con sus promesas de pago, aunque incluso el dólar sea la moneda estándar, aún así se tiene que pagar los dólares como se pidieron, y si no están las cañoneras para hacerlos valer. Pero sigue siendo energía, como también la destrucción sigue siendo energía, no más que es lo contrario a la productividad. Por cierto, yo no he comentado de lo contrario a la productividad es la destrucción. Comenté de alguna forma de que hay un nivel de desorganización de lo que ya está organizado, pero no comenté que es muy fácil entender como un conocimiento simplista que la productividad es lo contrario a la destrucción, a la destructibilidad. Todo lo que se destruye es destruir el dinero. Hasta aquí vamos a dejar el tema que empecé diciendo de aclarar
pues algunas insatisfacciones propias de, de que se malinterpreten para que se entienda un poquito más, porque esto va a llevar tiempo el poder poner a punto todos estos conceptos y llevarlos a la práctica. Lo más importante es llevarlos a la práctica, sin desperdiciar y hacerlo rápido. Termino con lo que es la productividad, y es una parte de la cultura que lo que significa es velocidad. Es una velocidad de creación, es una velocidad de producción, es una velocidad de creatividad, es una velocidad de lo que quieran, porque se maneja lo que es la potencia por la eficiencia. Y la potencia es como el trabajo, como la producción. El trabajo es como la producción, nada más que en términos estrictamente físicos. Y en la otra, ahí nos vamos a meter en verdad con problemas fuertes del comportamiento humano que no nos cabe en la cabeza que haya tanto desperdicio y tanta mala distribución, una distribución exageradamente plegada a los que tienen el poder. Hasta ahí la dejamos y muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar atendiendo a estos conceptos que de alguna forma nos harán seres productivos. Muchísimas gracias. Hasta luego.